Este video, que es acerca de la introducción a la mecánica de sólidos, les hablaremos sobre los conceptos básicos para el entendimiento de la flexión de vigas. Con esto, entenderemos las partes más importantes del desarrollo de una estructura, donde retomaremos lo más sencillo para considerarlos a una estructura más compleja con un desarrollo más complejo. Hablaremos acerca de la flexión, de las vigas, del apoyo mecánico, de las cargas y de su grado de hiperestaticidad en las vigas. Comencemos. Flexión, también conocida como solicitación o fenómeno mecánico estructural, se define donde las cargas se aplican en dirección perpendicular al eje longitudinal del elemento estructural donde actúan. En este ejemplo tenemos como elemento estructural a una viga, en donde tiene su eje longitudinal representado por la línea roja. La figura 1 nos muestra una viga sin carga, que quiere decir que no tiene ninguna fuerza externa que altere a la viga y por lo mismo al eje longitudinal. Pero ¿qué pasa con la figura número 2? Además de que la carga está representada en dirección perpendicular, está aplicada a la viga, nos muestra que nos da un movimiento al eje y por lo mismo a la viga. ¿Por qué? Porque es una fuerza externa que actúa a nuestra viga. El efecto de esta carga, ¿qué nos da como resultado? Nos da dos fuerzas denominadas como fuerzas normales, la cual es la tensión y la compresión. Estas dos las podemos visualizar mejor en este siguiente diagrama. Tenemos dos vigas, una denominada viga cóncava y la otra viga convexa. La viga cóncava se identifica porque sus dos esquinas están elevadas, como nos muestran los círculos, pero la convexa no está elevada, va en dirección opuesta. Ahora, nuestras fibras de longitud de tensión están representadas por la línea amarilla, lo cual nos muestra que las fibras en ese lugar se expanden y crean una tensión. Más sin en cambio, las fibras de longitud de compresión nos muestran, y como lo dice su nombre, pues que existe una presión en ese lugar. Podemos visualizar también que en cada una de las vigas nos muestra cómo existe una tensión inferior y una tensión superior y asimismo con la compresión existe una compresión superior y existe una compresión inferior. Ahora bien, una viga es un elemento estructural sometido a un estado de flexión, el cual es estable, resistente mecánicamente hablando y lo suficientemente rígido para hacer su trabajo, además de que soporta cargas que están actuando sobre ella. Podemos ver en el ejemplo de aquí, donde tenemos una viga, la cual tiene tres fuerzas, la fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z. Todo esto en conjunto nos da como conclusión que la viga es aquel en estado de solicitación de flexión. ¿Qué es solicitación? Es un tipo de acción o fenómeno externo que actúa en una estructura teniendo en cuenta sus cálculos. El análisis de la viga puede ser tomado mediante dos tipos. El primero, el análisis de la resistencia mecánica de la viga, nos dice que es el cálculo de los esfuerzos cortantes y deformaciones inducido por las fuerzas externas que actúan, mientras que el análisis de la rigidez de la viga se determina mediante el cambio de rotación y flexión del eje longitudinal. Podemos continuar viendo el apoyo mecánico, el cual, como nos dice su definición, es un elemento mecánico cuya función primordial es restringir los desplazamientos originados por cargas sobre el elemento estructural. Nuestro elemento estructural es nuestra viga. Como en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos dos apoyos que tiene la viga, pero posteriormente
se llaman reacciones, las cuales son originadas por las cargas. A todo esto se le denomina estabilización de un elemento estructural, en donde nos da una segunda función, que es un sistema de sustentación, donde éste nos dice que transmite la resultante de carga a la superficie de apoyo. Viendo esto, podemos continuar viendo los tipos de apoyos mecánicos básicos. En la siguiente tabla podemos ver los tipos de apoyos representados por su nombre, su símbolo y su diagrama de cargas. Comenzamos con el de articulación o pasador, con los dos símbolos representados, donde nos dice que impide el movimiento en dirección vertical u horizontal, pero no impide ligeras rotaciones alrededor del pasador. Genera reacciones con dos componentes, una vertical y una horizontal. Podemos ver que en la viga hay dos puntos, en el punto A y en el punto B, y las dos reacciones están representadas ya sea de naranja en el eje X y de color rojo en el eje Y, conocidas como RX y RY respectivamente. Tenemos después lo que es el apoyo de tipo rodillo, libre o móvil, donde también tiene dos símbolos. Este nos ofrece una resistencia al movimiento en solo una dirección, que es perpendicular a la superficie del apoyo. Esto quiere decir que solo tiene una componente en el eje vertical, como se puede ver en la imagen, tanto en los dos puntos en el A y en el B, vemos que tenemos RY y que esto nos dice que la viga puede tener movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, simplemente impidiendo que la viga se pueda mover hacia arriba o hacia abajo. Y como último tipo tenemos el empotramiento fijo, el cual solamente está representado por un símbolo, donde ofrece resistencia a la rotación alrededor del soporte y al movimiento horizontal y vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene componentes tanto en reacciones verticales, en reacciones horizontales, y tiene un movimiento de rotación que está siendo ejercido y representado por la flecha verde que se ve en el diagrama. Y para concluir el tema de apoyos y de vigas, tenemos la clasificación de vigas por su forma de apoyo, donde en la tabla tenemos representados por el nombre, por la caracterización ilustrativa y por su descripción. Comenzamos con viga simple o simplemente apoyada, donde nos dice que es aquella que se apoya y se sustenta a lo largo de su eje longitudinal por apoyos simples. Estamos viendo que este apoyo es rodillo y que está exactamente en los extremos de la viga. Continuamos con viga con voladizos o salientes. Es una viga simplemente apoyada con extensiones más allá de los apoyos. También tenemos apoyos en tipo rodillo, pero estas a su vez no están exactamente en la orilla de la viga, sino que están un poco más dentro, juntas, y eso crea una extensión saliente, como nos dice la definición. La siguiente es viga empotrada en voladizo o cantilever. Este tiene un apoyo de tipo empotramiento, como se representa en la imagen, y es aquella que se encuentra empotrada en un extremo y libre en el otro extremo, como se logra visualizar en la imagen. Y por último tenemos viga continua, que esta cuenta con apoyos intermedios, además de tener más de dos apoyos. Como podemos ver, igual utilizamos un apoyo de tipo rodillo, pero no solo nos dice que además de que tiene voladizos, como pueden no tenerlos, tiene más de dos apoyos para poder lograr que sea una viga simple. Ahora hablaremos acerca de las cargas. Las cargas son fuerzas de superficie, también denominadas fuerzas externas, causadas por el contacto de un cuerpo con la superficie de otros.
En todos los casos, estas fuerzas están distribuidas en el área de contacto de los cuerpos. Aquí tenemos un ejemplo donde nuestro área es el eje y nuestra carga es Q de X y está distribuida sobre toda esa área. Las cargas pueden ser de distintas formas. Para eso vamos a dividirla en 3 tipos. Esta manera de visualizar las cargas es desde el punto de vista de la porción de la superficie sobre el sólido que actúa. En este caso, pues nuestro sólido es la viga. La primera es puntual o concentrada. Esta nos dice que cuando la longitud de la superficie donde actúa es relativamente despreciable respecto a la superficie del sólido donde actúa. En pocas palabras nos dice que nuestra carga es tan mínima que no altera de gran manera nuestra superficie. Tenemos también en nuestra gráfica que la longitud de A y la longitud de B son longitudes distintas que separan la viga por lado derecho y lado izquierdo a partir de la carga aplicada. La segunda son las cargas distribuidas, la cual nos dice que cuando una viga actúa o se distribuye en una longitud de superficie considerable relativamente respecto a la superficie total del sólido donde actúan, toda carga distribuida se puede representar con una carga equivalente de características puntuales, cuya magnitud es, como lo vemos en la ecuación, Q de X es igual a la integral de XA a XB, integrando Q de X minúscula de X, lo cual nos dice que dentro de esta carga distribuida podemos encontrar muy pequeñas partes de cargas puntuales o concentradas y podemos encontrar Q de X total, nuestra carga distribuida total, a partir de integrar una pequeña parte de nuestra carga puntual, ya sea que como la queramos escoger. Nuestras cargas puntuales están aquí establecidas por las líneas amarillas y nuestra carga distribuida por toda la superficie de rojo. Encontramos también lo que es el punto A y el punto B, donde inicia y donde concluye nuestra carga dentro de la superficie. Pero a su vez, las cargas distribuidas están clasificadas en 2 tipos. Estas dos son la uniformemente distribuida y la uniformemente variable. La uniformemente distribuida se conoce como una carga que no tiene variación a lo largo de la longitud donde se distribuye, por lo que su magnitud es considerada constante a lo largo de su eje donde actúa. Podemos ver aquí la ecuación de Q mayúscula es igual a Q minúscula por B. ¿A qué se define esto? A que como no tiene ningún tipo de alteración donde quieramos tomar tanto ya sea nuestra carga puntual o nuestra carga distribuida, multiplicada por nuestra longitud en donde se aplica la superficie, va a ser lo mismo. Que a diferencia de la uniformemente variable, esta es una carga que está gobernada en su variación por la función lineal por medio de la pendiente de una línea recta inclinada. Aquí observamos que además de tener una carga uniformemente distribuida, tenemos una carga uniformemente variable debido a la inclinación. ¿Y cómo podemos sacar aquí la suma de estas cargas? Pues muy sencillo. Se saca respectivamente tanto el centroide de cada una de estas, como podemos observar, y asimismo sacamos Q1 y Q2. Y estas mismas pueden ser sumadas, lo que vendría siendo un principio de superposición que se vería posteriormente. Q0 nos dice que es diferente a Q1, mientras que Q0 es mayor a Q1 cuando la carga es decreciente, pero Q0 es menor a Q1 cuando la carga es creciente. Y por último tenemos el tipo de momento carga, donde nos dice que es el resultado de la aplicación de un par de cargas o de una carga por un brazo de palanca
cuyo efecto actuado de manera puntual sobre la superficie del sólido donde actúan nos da desplazamientos angulares o giros. En este caso vemos que el par de cargas que están mostradas de nuestro lado izquierdo en la figura 1 son simplemente dos cargas que van a lados opuestos, mientras que en la figura 2 es una carga que también tiene sentidos opuestos, pero que nos genera un momento. Y después tenemos del lado izquierdo los momentos cargas, que tan solo es la carga por una distancia. En este caso tenemos que en la figura 3 simplemente nos muestran lo que es la carga, pero esta es multiplicada por su momento, mientras que en la segunda, en la figura 4, nos muestra cómo es el momento que está multiplicándose por la distancia y en este caso pues el giro. Así concluimos con lo que es cargas. El grado de hiperestaticidad o grado de indeterminación es, de una forma general, se denomina como el número mínimo de cargas o reacciones en los apoyos que es necesario calcular para determinar completamente los esfuerzos y deformaciones que se inducen en un teorema estructural. El grado de hiperestaticidad se define matemáticamente como el número de reacciones a determinar, es decir, nuestras incógnitas, menos el número de ecuaciones de equilibrio a plantear en el sistema, en este caso nuestro sistema planar. Cabe recordar que nuestras ecuaciones es f de x, f de y y f de z, que son tres y tenemos que recordar bien. Ahora pues, tenemos tres tipos de vigas a partir de nuestro grado de hiperestaticidad. Es la viga isoestática, la viga hiperestática y la viga hipoestática. La viga isoestática tiene que tener un grado igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo que es una viga con unos apoyos simples, lo cual tenemos tres reacciones menos nuestras tres ecuaciones de equilibrio nos da 0, entonces es una viga isoestática. En nuestro segundo caso tenemos una viga hiperestática, en la cual el grado tiene que ser mayor a 0. En este caso tenemos una viga empotrada, por lo cual tenemos 4 reacciones menos nuestras 3 ecuaciones, tenemos un grado de hiperestaticidad igual a 1. Y en nuestro último ejemplo tenemos una viga hipoestática, en la cual nuestros grados deben de ser menor a 0. Un ejemplo de este es una viga simplemente con dos apoyos simples, en donde dos reacciones menos las tres ecuaciones nos da un resultado a menos 1. En este caso, donde la determinación excede las ecuaciones a las reacciones, estáticamente inestable en una dirección. Con todos estos temas que hemos hablado anteriormente, podemos tener una idea más clara no solo acerca de lo que se trata flexión o de lo que es mecánica, sino los términos adecuados que se les dan a cada uno de ellos y cómo emplearlos para solucionar problemas futuros.